Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Germán. Él es Germán Zulvaga, porque no elijo su nombre. Bueno, en principio tendríamos que ver qué es el revalúo. ¿Qué es el revalúo? Revalúo es la presentación en ARPA para registrar las superficies y características constructivas de un edificio existente. Ese es un punto importante, tiene que ser algo existente. Vamos a hacer un empadronamiento, por eso hacemos el revalúo, a fin de establecer la evaluación fiscal de este inmueble. ¿Cuál es el marco? La ley 10.707, de catastro territorial, con su modificatoria, la 14.200, que nos dice que ellos van a ejercer el poder de policía dentro de los bienes inmuebles. En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, si nos delega a los profesionales de la arquitectura, la ingeniería y la agrimensura, también la posibilidad de hacer estas declaraciones juradas en las mejoras o ampliaciones que se hagan en los inmuebles. Exacto. ¿Qué se declara? Bueno, en la parcela se deberá declarar la totalidad de la superficie, tanto cubierta o semicubierta, existente, incorporando la data, siempre hay que tener en cuenta la data en la cual fue incorporada, a través de los formularios 900. Están los 903, estamos hablando de vivienda, y el formulario 901, que es el resumen de los 903. ¿Quién lo puede presentar? El propietario, a través de la web o presencial, o los profesionales, nosotros, de forma presencial. Los agrimensores pueden hacerlo a través de la web. El propietario lo puede hacer con su DNI, con la escritura, boleto o sucesión inscripta, o sea, tienen acreditar el vínculo con el inmueble. Acreditar el vínculo y hacerle una declaración jurada. Yo acá hago un paréntesis. Toda esta operatoria empezó, sobre todo, obviamente, a partir de la pandemia, empezó a tratar de dirigirse exclusivamente a través de la página web de ARBA. En esta oportunidad, nosotros, los arquitectos, tenemos que desarrollar un poco más esta modalidad de la virtualidad y la interacción con ARBA, porque no lo hemos venido ejerciendo durante mucho tiempo, si bien muchos hacemos presentaciones y declaraciones juradas, no lo hemos tenido como una constante, y la realidad es que el vínculo de colegio con la institución de ARBA no ha sido muy interactiva en ese sentido, y bueno, deberíamos empezar a desarrollar, como lo han hecho en este caso los agrimensores, herramientas que nos permitan hacer estas declaraciones de una manera mucho más fluida y mucho más eficiente, tanto para nosotros como para el organismo provincial. Nosotros ahora vamos a ir viendo en el desarrollo de la charla cómo se completan y qué datos necesitamos para confeccionar los formularios 903, pero por ejemplo, los agrimensores cuando declaran los formularios 903 en los sistemas preparados y provistos por el Consejo Profesional de Agrimensura, ya hay datos que ellos no le prestan atención. Los valores de la tierra, los valores de las accesiones, ellos no los tienen en cuenta. Nosotros se autocompletan. Nosotros sí tenemos que tener especial cuidado en eso, tenemos que tener especial cuidado en la sumatoria de los ítems, hay cuestiones, porque lo seguimos haciendo de manera manual, y lo único que tenemos digitalizado es la comunicación a ARBA del vínculo entre el profesional y el propietario del inmueble en el cual estamos haciendo la declaración jurada. Así que esas son cuestiones que deberíamos empezar a tratar de desarrollar, sobre todo ahora que el colegio cuenta con una nueva plataforma, para poder mejorar el ejercicio de la profesión sobre una incumbencia que tenemos y que no tenemos que descuidar, porque si bien a partir de la ley 10.707 los agrimensores han avanzado mucho en estas cuestiones, la realidad es que los que hacemos la accesión o la mejora en el inmueble somos nosotros los arquitectos, en la mayoría de los casos, salvo cuando hay construcciones clandestinas o que no están dirigidas por un profesional, pero en la gran mayoría de los casos las grandes modificaciones o ampliaciones o suma de superficie en los inmuebles los hacemos nosotros. Y deberíamos tenerlo presente
a la hora de tenerlo como una encomienda profesional más. Cuando hacemos una confección de un contrato, o hacemos un según obra, o hacemos un empadronamiento, ya incorporar el ítem de confección de revalúos en el contrato y en el visado que hacemos en el colegio. Bien, bueno, ante cada presentación, lo primero que tenemos que hacer es comprobar el estado del inmueble. ¿Cómo hacemos esto? A través de la página de ARBA, donde ingresamos a Catastro y Geodesia, consultas qué sabemos de su inmueble. Ahora lo que vamos a hacer es mostrárselos en la página de ARBA para ver el recorrido. Sí, nosotros la intención que tenemos es tratar de hacer el camino que habitualmente hacemos para confeccionar un formulario de avalúo, ya sea para una parcela baldía, como para una parcela ya edificada, o una parcela en PH. En este caso particular, bueno, lo primero que hacemos, si tenemos la encomienda sobre una parcela baldía, y nosotros hicimos la visita al predio, o nosotros hicimos la obra y avanzamos, es conveniente siempre verificar en qué sabemos de su inmueble, colocando el partido, en este caso nosotros somos de La Plata, somos 055, y el número de partida, y hacer la consulta de cuál es el estado de situación del inmueble. Siempre hay que verificar, aunque sepamos o nos digan, el que nos encomienda nos asegure una situación, siempre hay que verificarlo a través de que sabemos de su inmueble. La página de ARBA se accede, cualquiera puede acceder a esta parte de la información catastral, como dijo Germán, con el partido y la partida. La información que nos van a dar, bueno, son las nomenclaturas catastrales, los metros cuadrados que están declarados y la data. Dato muy importante que después vamos a necesitar para... Ahí hay una aclaración. La data de la actualización. Sí, la fecha que aparece es la fecha de la última actualización, o sea, es la fecha en la que el profesional o propietario hizo la declaración jurada. Hizo la última declaración. Y después, la superficie que aparece declarada como edificada es la sumatoria de la superficie cubierta y semicubierta, con lo cual uno debería verificar ese dato como dato total. Sí, también puede pasar que sea que lo hayan imputado de oficio, entonces no haya ninguna declaración y tengamos más metros de los que, si no se declaró, puede hacerlo ARBA de oficio. Sí, eso lo que sería importante cuando hay declaraciones de oficio, ARBA notifica o hace una aclaración, y también sería importante que hablarlo con el comitente, con el propietario, con el comitente, si fue notificado, porque ya ahí habría que hacer un descargo, que esos descargos se hacen a través de expedientes, para que se verifique esa evaluación. Ese descargo es si tanto la data como la superficie son erróneas, o en el caso de cuando se trata de evaluaciones de oficio, siempre el Estado o el evaluador de oficio trata de generar una categoría mayor, hace una estimación de superficie que suelen ser mayores, y tiran datas, o ponen, la data es la fecha estimada de habitabilidad del bien, largas, para generar que la persona venga y haga una evaluación voluntaria, y que mejore esa evaluación que se hizo. Si uno no quiere discutir esa evaluación, la puede corregir a partir de una nueva presentación, con una nueva data, a partir de ahí en adelante. No va a poder discutirlo hacia atrás. Si se quiere hacer la discusión de las evaluaciones fiscales hacia atrás, se deberá generar un expediente, y ya es un trámite mucho más engorroso. La dirección, el link de Sepa que sabemos de su inmueble, lo tenemos en la misma presentación. Así que es un dato que lo van a ir a buscando. Y si no, una forma también fácil es también desde el portal de ARBA, en la lupita, ponen qué sabemos. Porque ocurre que no suele ser muy fácil de llegar a algunos lugares en la página. Entonces lo mejor es buscarlo, qué sabemos de su inmueble, y ya directamente nos vincula con esta solapa. ¿Paso? Sí. Bueno, ¿cuáles son las opciones de resultado de ese que sabemos de su inmueble? Puede ser que sea un baldío, puede ser que esté edificado, o puede ser que sea un PH. Entonces, si es un baldío, vamos a incorporar toda la nueva construcción que se nos encomendó, digamos.
a partir de la fecha en la cual fue construida. Si hay partes edificadas, necesitamos pedir la solicitud de antecedentes de la declaración de juradas anteriores para tener los metros cuadrados que están declarados con sus datas pertinentes. Esto que hablamos. Según el año en que fue construido, se le coloca un coeficiente de depreciación. Entonces es muy importante colocar la data de cada una de las presentaciones anteriores que hubo. Bien, ¿cómo hacemos para la solicitud de estos antecedentes? Sí, está bien. Sí. Vamos a la web ahora para mostrarles. Lo que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos la clave de ARBA, la misma que usamos para ingresos brutos, para poder acceder a pedir la solicitud de declaración jurada. Esto lo hacemos a través de la web con la clave, con nuestro quit y con la clave fiscal, la misma que se utiliza para hacer las liquidaciones de ingresos brutos, por ejemplo. Entonces, hola, no sé si hubo un corte, fuimos nosotros o... Bueno, pero seguimos con la charla. Perdón, estábamos viendo que no está la pantalla compartida. Ahora sí. Ahora debería estarlo. Ahí sí. Gracias. Bien, bueno, ahí lo que hicimos, no sé si alcanzaron a ver o quieren que lo hagamos de vuelta, vamos a hacerlo de vuelta, fue el ingreso a nuestro perfil como profesionales en ARBA, que esto lo hacemos en el portal de ARBA, utilizando nuestra clave, nuestro quit y nuestra clave fiscal, la que utiliza nuestro contador para hacer declaraciones juradas de ingresos brutos. Tenemos que ir a Sistema de Información Catastral. Ahí cuando ya cliqueamos nos da un intermediario y después en Ingresar Trámite. Acá en Ingresar Trámite nosotros tenemos una primera interacción, que es solicitudes que podemos hacer, sobre la que nosotros vamos a trabajar para poder pedir el antecedente que nos permita confeccionar el revalúo, es el antecedente de declaraciones juradas. Nunca solicitemos antecedentes, porque esos antecedentes son los que usan los agrimensores para las tareas de incumbencia de ellos. Nosotros también dentro de esta pestaña podemos solicitar cédulas catastrales, podemos pedir planchetas y podemos también pedir planos de pH. Todo esto tienen tasas diferenciales que tienen que pagar, pero bueno, las podemos pedir dependiendo también de qué tipo de actividad estemos desarrollando nosotros, pero también esto lo hacemos como una cuestión, esto es un paréntesis, ¿no? a la charla de revalúo. Dentro de esta solapa vamos a poder pedir más información, pero la que nos interesa en este caso particular es el de declaración jurada. Entonces, la parte de declaración jurada se pide con el partido de la partida, se verifica, una vez que se pone estos datos, se verifica que la nomenclatura catastral corresponda y se acepta. Bien. Nosotros para hacer esta solicitud, previamente tenemos que haber comprado créditos, que estos créditos se compran. En el caso particular de La Plata, podemos ir a comprarlo en el Ministerio de Economía o en el Registro de la Propiedad, que es una tasa del Colegio de Escribanos, donde podemos hacer esa solicitud, comprar directamente la tasa ahí. Si los que no estemos o los que no podamos ir hasta el Registro de la Propiedad o estemos en otro lugar donde no contemos con una delegación del Distrito de la Propiedad, lo tenemos que hacer en la página del Colegio de Escribanos, que ahí les vamos a mostrar, porque acá necesitamos otra aclaración extra.
parece que ese link fue el único link que no puse. Colegio de Escribanos acá, provincia de Buenos Aires. Entramos en trámites del Colegio de Escribanos. Dentro de trámites tenemos trámites, registro de la propiedad, ARBA. Esperen que me salió. Catastro ARBA. Y acá nos va a pedir para ingresar nuestra clave. Tenemos que comprar tasa catastral. Y para ingresar lo tenemos que hacer a través de nuestro quit y de la clave fiscal que utiliza nuestro contador para la FIP. En el caso de catastro y ARBA, tenemos que utilizar nuestra clave de ARBA. Para el caso de la compra de créditos para realizar trámites en el registro de la propiedad, tenemos que utilizar acá. Tenemos que utilizar el quit y la clave fiscal de AFIP. Ahí estamos haciendo el paso a paso para llegar. Y acá, si fuésemos colegiados escribanos, ingresaríamos con este botón, pero en este caso particular, nosotros no somos escribanos, somos arquitectos, tenemos que ingresar con el quit de AFIP. ¿Sí? Entonces ponemos nuestro quit. Bueno, nos piden una serie de datos y acá ponemos un importe. El importe puede ser cualquiera. Obviamente que tiene que ser superior al de la tasa que vamos a estar pagando, que ahora le vamos a mostrar cuál es el link de las tasas. Pero acá podemos poner, qué sé yo, 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos, ponemos 1.000 pesos y eso nos va a generar un volante de pago, que lo vamos a tener que ir a pagar a un BAPRO o a algún medio de pago que esté habilitado por ¿cómo se llama? Por el colegio. Y una vez que tenemos ese volante de pago, tenemos el volante de pago confeccionado, nos genera un código con una clave y ahí volvemos otra vez a ARBA. A poder confeccionar la... Sí, en realidad, claro, y a incorporar en tasas, no en fondos. En fondos, registración de tasas, el comprobante de pago nos va a generar un código de seguridad y un número de tasa que nosotros lo agregamos y nos genera automáticamente, nos dice cuál es el valor. Ponemos verificar, después ingresar y automáticamente nos dice qué cantidad de dinero que tenemos. También podemos consultar cuántos son los fondos que tenemos. Tenemos importes declarados, importes debitados, y cuál es el saldo que tenemos para hacer declaraciones juradas. El valor de las tasas, ya se lo... Sí, pero a ver si yo lo tengo acá, porque Catastro tiene las tasas, todos los valores de las tasas. Así también saben, a la hora de pedirlo, no se encuentran con ninguna sorpresa, y ya saben cuál es el valor que tienen que abonar por cada uno de estos trámites. El informe catastral 778, nosotros en este caso estamos pidiendo copia de declaración jurada, vale 292 pesos cada solicitud de trámite. ¿Sí? Así que, bueno, ese es el valor de mínima que deberían estar comprando de tasas en el portal del Colegio de Escribanos para poder ingresar en ARBA y poder hacer ese trámite. Seguimos. Bien, después desde la misma página, volvamos a la página de ARBA. De ARBA, podemos ingresar a mi ficha para poder seleccionar la opción que nos va a avisar cuando recibamos la respuesta de la declaración jurada. Sí, esto es un dato bastante importante, que por ahí muchas veces uno no le presta atención, pero y por defecto no vienen todos seleccionados. Nosotros podemos ingresar en mi ficha y verificar y tildar
todas aquellas acciones que queremos que ARBA nos notifique a nuestro correo electrónico, ya sea por ingreso de trámite, por rechazo de trámite, finalización exitosa de trámite, débitos de fondo o trámite detenido a la espera de fondo, que son las acciones básicas que nos ocurren a la hora de interactuar con esta página. Sí, esto es importante hacerlo para no tener que estar entrando todos los días a ver si nos contestaron o no nos contestaron. Entonces nos evitamos ese paso. Ahora, una vez que nos notifican, ¿cómo hacemos para verlo? Entonces, vamos a ingreso de consulta de trámites, perdón. Podemos consultarlo por número de trámite, que eso nos va a dar cuando lo pidamos, nos da un número de trámite, o por la fecha en la que lo hicimos. A veces, no sé, no estás en otro lado y no tenés el número de trámite, bueno, ponés por fecha estimativa. Un rango de fecha. Un rango de fecha y se puede verificar y encontrar. Ahora, una vez que sabemos que está, lo que tenemos que hacer es ir a consulta de trámite de nuevo y descargarlo en informe final, archivos adjuntos. Vamos a tomar, por ejemplo, uno de estos dos casos que ya tenemos número de trámite, ya lo tenemos, es este, por ejemplo, de esta partida que ya figura finalizada, la 10.341. Venimos acá, en información final, archivo adjunto, ponemos el número de la clave del trámite, consultar, y ¿qué dice? Bueno, puede fallar. Consulta no habilitada para esta clase de trámite. Deberíamos, no sé qué habrá pasado, vamos de vuelta. Ah, está bien, porque lo puse mal. Ahí está, era presencial y en realidad había que poner ingresado por SIC, que es de la forma que estamos trabajando, que es por la web. Ahora sí. Entonces, acá ya nos arroja el resultado. Este botón en realidad no dice nada, sino cuál es el tipo de trámite, y es el informe final, que este informe final es la primera hoja que nos indica cuál es la fecha de data del trámite, cuándo se finalizó el trámite. Fíjense, este fue bastante rápido. El 30 lo pedimos, el mismo 30 tuvimos el resultado. Nos hace en observaciones nos pone qué nos entregaron, un resumen evaluatorio, y nos informan que nos debitaron los 292 pesos. Esto para todos los que tramitemos carpetas de obras en la Municipalidad de La Plata, y cuando los antecedentes suelen ser muy viejos, es muy frecuente que en la Dirección de Catastro Municipal nos pidan que llevemos los revalúos actualizados. En realidad, si los metros que tenemos declarados en el revalúo coinciden con los metros existentes, si no hubo ninguna reforma en cuanto a polígonos de superficie sobre ese bien, en realidad no corresponde generar una nueva evaluación, porque yo no tengo que actualizar la evaluación del inmueble mío todos los años. La ley dice que las evaluaciones las tengo que hacer cada vez que yo genere una mejora o una modificación del inmueble, y tengo la obligación casi inmediata de declararlo. Pero si yo no lo hice, no. Y muchas veces lo que omiten decirnos en la oficina de catastro es que en realidad lo que nos están pidiendo es que llevemos esta hojita que demuestre que la evaluación fue obtenida recientemente, y acompañar a esa declaración jurada con esta solicitud de declaración jurada que demuestra esta cuestión. Eso siempre en el caso que coincida los metros cuadrados. Claro. Y después acá se descarga el resumen o el detalle de la declaración jurada, donde consta quiénes son los propietarios, cuáles son los datos de inscripción de dominio, cuáles son los datos postales cuando ya hay una serie de información que tiene que ver propiamente con el inmueble y con el propietario, y después ya pasamos a contar con información ya más detallada de la declaración jurada. Acá indica que hubo una presentación a través de un formulario 915, que ahora después más adelante vamos a contar cuál es la finalidad o el detalle o lo que declara cada uno de estos formularios. Indica también que hubo una presentación de un formulario 903 con una data del 1/6 del 2006 y una evaluación fiscal de 2.420.391 pesos. Y directamente nos dice que tiene 3 tildes en B, 10 tildes en C, 7 tildes en D. Y la fecha de presentación fue el 27 del 5 del 2015. Nos detalla también cuál es la superficie de cubierta,
Bueno, la mayoría de tildes eran en C, con lo cual esto determina que el tipo de declaración es C, con un estado constructivo bueno y con un coeficiente de 0,89 que tiene que ver con la fecha de la presentación. Y con la data, perdón. Y con valores, y el valor del metro. Indica en este caso que tiene calefacción central. Bueno, acá es una declaración, han declarado, son 10 unidades. Bueno, son datos accesorios, claro, baños secundarios, no declaró baño primario. Así que este sería nuestro detalle, que es de tratarse de un empadronamiento y que los metros coincidan, ya sería documentación suficiente para presentar en el revalúo. Si no lo fuera, y deberíamos declarar más metros, sigue Marina. Si no hay coincidencia de la superficie, lo que tenemos que hacer es rehacer los formularios, pero con la información que nos da la declaración jurada. ¿Está bien? Tenemos que volver a poner la misma data, los mismos metros, y actualizar los números, sí, o sea, los valores. Tal cual. Una aclaración que me di cuenta ahora. Nosotros ahora nos dio un resumen evaluatorio del host de ARBA. Y fue esa hojita resumen, que es una hoja a la que nos estamos empezando a habituar ahora. Pero también suele ocurrir de que nos entregue un archivo zip comprimido con el escaneo de todos los formularios 900 que se declararon en años atrás, que incluso puede haber hasta formularios línea 200, que son anteriores a los 900, y línea 100 también, que son muchos más viejos, que los pueden estar declarando. Y todo eso es información necesaria para la actualización del revalúo. Sí, si nosotros tenemos la declaración jurada, los formularios, es más simple porque copiarlo, digamos. Porque acá te está diciendo, vos tenés 2 en A, pero no sabés, o sea, tenés que fijarte vos en cuáles serían. Claro. ¿Está bien? En cambio, si vos tenés el formulario, directamente ya tenés cuáles te están tildados. Esa es la única información que no está en esta. Sí, esto que dice Marina es clave, porque como nosotros después, cuando vayamos a confeccionar una nueva declaración jurada, vamos a tener que replicar todo lo que se hizo antes. Cuando nosotros contamos con el antecedente de los formularios 900, es fácil, copiamos. Ahora, cuando contamos solamente con el resumen evaluatorio del host de ARBA, en realidad hay que inventar. Claro. Tenemos que generar que haya 2 en A, inventar o ver en base a lo que vos estás, sí. En realidad. Lo que pasa es que hay formularios que son muy viejos y que puede ser que ellos haya cambiado y que no los podamos estar viendo. Claro. Así que bueno, esas son cuestiones, trucos o tips que tenemos que tener en cuenta también a la hora de confeccionarlo. Mismo cuando nos sirve, por ejemplo, el diagrama, digamos, y el dibujo en el 901, ¿por qué? Porque a veces hay que, digamos, no sabemos exactamente cuál parte de los metros cuadrados que nos están hablando son de cada data. En el dibujo, que ahí lo podemos ver en el 901, donde lo podemos ver. Sí. En el dibujo, si está bien hecho, tendría que estar marcado del 901 a qué parte de los metros corresponde, y el 903.1 a qué parte de los metros corresponde, el 903.2 a qué parte de los metros corresponde. En el caso de no tener eso, ahí sí tenemos que medio inventarlo. Claro. Entonces, siempre es conveniente completar el máximo que se pueda de las planillas para que el próximo que venga no se le haga tan complicado. Claro, nosotros estamos hablando de la parte de copiar la declaración jurada. A partir de eso tenemos que agregar lo que se va a ampliar con un nuevo 903. También replicamos, suponete, tenían 2 903, bueno, nosotros vamos a hacer esos 2 903 más el nuevo 903 que estamos agregando. Por eso estamos haciendo la ampliación. Bueno, teníamos un 901 con el resumen de los polígonos que no lo podemos encontrar ahora, se nos ha traspapelado en la computadora. ¿901? Acá, no. ¿Dónde decía?
Ahí dice 901. No, pero es el 901. No, porque lo que explicaba Marina era que en la contratapa del formulario del 901 tenemos que dibujar en este espacio que tenemos acá, está la posibilidad de dibujar en los polígonos que se declaran. Cuando nosotros tenemos varios formularios 903, en la confección de esos polígonos, dentro de cada polígono debería indicarse a qué formulario 903 corresponde, si es a 903.1, 903.2, 903.3. Eso se hace en el resumen, que ahora vamos a ir viendo en realidad el formulario 903. Bien. Bueno, directamente, una vez que sabemos que tenemos la declaración jurada, que la descargamos, pasamos a armar el formulario 903. Quiero cerrar esto. En el caso de tener varios formularios 903, siempre hay que ponerle /1, /2, /3 para identificar de cuál estamos hablando, y eso después se va a transferir al 901, que es el formulario resumen de todos los formularios 903. Bien, en este caso, siempre nos pasa que no entendemos cuál es la primera hoja del formulario. Si es la de atrás. La del frente, que es todo lo que todo el mundo piensa que es la de adelante, donde dice para cálculo del formulario 903, o si se trata de la segunda hoja, que es la que realmente tenemos que completar primero. ¿Sí? La primera hoja que tenemos que completar es la última. ¿Por qué? Porque necesitamos los datos y la categoría que nos da esta hoja para poder completar la primera, en realidad. Sí, en esta planilla, este formulario, se puede descargar de la página de ARMA. Y en la página del colegio también. Sí, nosotros en la página del colegio del Distrito 1 tenemos en la solapa de ejercicio profesional, trámites, ahí tenemos todos los formularios 900 que son necesarios. Pero también para aquellos que quieran ingresar directamente en la página de ARMA, en formularios línea 900, están todos los formularios para descargar. El formulario 901, el 903, que corresponde a declaraciones de casa de familias, hoteles o museos, el 904, que corresponde a negocios de más de 100 metros cuadrados, bancos, el 905, que es para fábricas, talleres, aeropuertos, el 906, que es teatros, casinos y cines, 907, que es resumen de evaluación de pH, en realidad ese es el 908. Ahora lo cambiaron a 907. 907 como un 901 de pH, perdón. Y el formulario 908, que es el resumen de los prorrateos de superficie para las unidades funcionales de pH, que acá no figura, pero porque eso es una tarea propia de los agrimensores. Bueno, el 909, que es plantas urbanas y suburbanas, y el A901, que es para resumen de parcelas urbanas y suburbanas, pero preferentemente siempre hay que declarar a través del 901, y no de un A901, porque suele ocurrir que algunos de los fiscalizadores o revisadores de ARBA puede ser que observen que nosotros los arquitectos estemos presentando un 901 y que no corresponde que presentemos un A901. ¿Sí? Así que bueno. Perdón, sí. En este mismo formulario también está la tabla de depreciación, que la mencionábamos anteriormente, que va a depender de la data. Vamos a utilizar esta tabla de depreciación, y también los nomencladores de destino. Las tablas de valores básicos, que ahí vamos a saber cuánto vale cada una de las categorías, que ahora lo vamos a ver en el 900. Nosotros en este formulario, que previamente se pudo haber descargado de la página de ARBA, y que esperemos que por ahí podamos resolverlo a través del colegio de una manera también como lo hacen los agrimensores, tenemos que cargar el partido, en el caso nuestro 055 corresponde a La Plata, pero podrían de cualquier otro partido, y el número de partida del inmueble. Y debemos completar todos los datos catastrales de circunscripción, sección, chacra, quinta, fracción, manzana, parcela y subparcela del inmueble. También nos piden que incorporemos en letra el partido, y tenemos que incorporar cuál es el destino de lo que estamos declarando. Si estamos declarando un formulario 903, fíjense que ya acá, en edificios destinados a casa de familia, rentas, hoteles, ya está, nos da una pauta de qué es lo que, de qué tipo de declaración incorporamos en este formulario, y nosotros ponemos vivienda unifamiliar.
y estamos declarando la vivienda unifamiliar. En este destino también sirve para subdividir, si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa y un quincho, entonces le ponemos, ¿no? Y tienen distinta data o distintas terminaciones, porque puede pasar que la casa sea una categoría y el quincho sea otra, entonces no nos conviene englobarlo, entonces se divide. Y ahí en destino se pone vivienda, y en el otro 900 se pone quincho, por ejemplo, por dar un ejemplo. No es que siempre va a decir vivienda unifamiliar ahí. Sí, bueno, es una de las opciones. Si tuviésemos alguna para las podemos agregar en observación. En observaciones podemos agregar también cuando si estamos replicando un 903 de una declaración jurada y hay alguna diferencia, se puede agregar en observaciones o aclarar. Pasa. Bien. Después, bueno, ya cuando pasamos a la confección de la planilla del revalúo, siempre tengan en cuenta que lo que estamos declarando es el material predominante, ¿sí? Cuando declaremos la fachada, tenemos que verificar cuál es el material predominante de la fachada. Si es una fachada que tiene revoque común, tildaremos con una X en el revoque común. Si las paredes son de qué tipo de ladrillo están confeccionadas, si mayoritariamente tienen ladrillo hueco, se agregará ladrillo hueco. Y acá empiezan a aparecer algunos elementos que en realidad surgieron a la hora de establecer cómo calcular este tipo de formularios para poder balancear estas declaraciones. Entonces empiezan a aparecer algunas cuestiones que tienen que ver con la instalación eléctrica, si está embutida o no está embutida. Entonces ya nosotros vamos a estar incorporando que la obra está en ladrillo hueco, ya le ponemos la X. Pero además la declaración eléctrica está embutida. En la mayoría de los casos, o salvo en algunos casos particulares, podemos agregar una X más. O sea, nosotros podemos agregar X en tantos ítems como podamos sin que se superponga y siempre manteniendo el concepto o el criterio de material predominante. Y tratando de equiparar también, muchas veces se trata de equiparar, digámoslo, para que no se nos vaya mucho en B, o bueno, digamos, es la realidad, vamos a decir la verdad. Sí, acá nosotros hoy contamos con la asistencia, tenemos un vedor, que es el arquitecto Héctor Gentile, que muchos lo conocen y que saben de que es un consultor de lo que es ARBA, y bueno, estamos contando con su asistencia en este caso, y él nos hace un comentario. Pero la realidad es un poco esto que dice Marina. El promedio de declaraciones juradas suele ser categoría C. Es muy raro que haya categoría A, casi no existen declaraciones juradas en categoría A. Country, claro. Y countries en zonas Hasta muy, ahí, pero muy sí. exclusivas. Después puede ser que aparezca algo en categoría B, siempre hablando de formularios 903, porque por ahí formularios 904, 905 pueden tener categorías más altas, pero también las evaluaciones son menores. Pero mayoritariamente lo que nosotros solemos declarar suelen ser categorías C o D. Y a la hora de declarar también tenemos que tener especial cuidado en eso, porque por ahí podemos generar una distorsión en la evaluación fiscal y en el consiguiente impuesto que tiene que pagar el comitente. Pero también porque se puede dar esa distorsión, porque la planilla no está actualizada a la realidad de hoy. Por ejemplo, la categoría A tiene baño de 2 ambientes, y hoy un baño de 2 ambientes es algo habitual, mucho más común que lo era cuando se hizo la planilla. Y en puertas y ventanas tenemos carpintería de madera y metálica, y hoy es bastante frecuente que se coloquen carpinterías de PVC. Entonces hay categorías o hay actualizaciones que están faltando. Sabemos que ARBA está trabajando en un nuevo sistema. Claro, se hacen como equivalencias. Tal cual. Ahí podríamos, en el caso de las carpinterías en PVC, se podrían equiparar con una carpintería metálica. Así que bueno, una vez realizado toda la cantidad de tildes, la tarea que sigue es contar cuántos tildes tenemos en A. Suponemos que pusimos 1 tilde o 3 tildes en A. Contamos todos los tildes en B. Tenemos 3 tildes en B. Contamos todos los tildes en E. En C tenemos 7 tildes en C. Contamos los tildes en D. Tenemos 6. Y tenemos 3 tildes en E. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros pasemos y determinemos en el formulario los tildes que ya pusimos en
en la cantidad de casilleros. Esto lo replicamos nuevamente en este. Entonces ponemos 3. Bueno, quería pasar fácil. 7, 6. ¿Y 2, creo? Sí, 2 o 3. 3. Quedó grande. 3. Ahí contamos, 3 y 3, tenemos 9, 15, 22. Ya acá tenemos la cantidad de tildes, pero ya tenemos un primer dato. Los tildes mayoritarios están en categoría C. Por lo tanto, esta vivienda se va a determinar como categoría C. Y lo que tenemos que hacer ahora es ir y buscar en los valores, en la tabla de valores básicos, que no sé si la bajé, vamos a bajarla. Venimos en tabla de valores básicos, por metro cuadrado para edificios según tipo. En este caso, nosotros estamos en formulario 903, categoría tipo C, son 10.000. Sí, en realidad tenemos que replicar todos los números de cada una de las categorías del 903. Vamos a poner 25.000, 18.000, 10.000. Bueno, copiamos esto. 25, acá sería 25, 18, me falta, estoy mal, 18. No tienen que copiar. Sí, se copian todos estos valores. Cuando se copian todos estos valores, se multiplica, en este caso es 3 por 25, son 75.000, y así vamos a ir multiplicando cada uno de estos ítems, y nos va a dar un total de valor básico para este inmueble. Que con ese valor dividido el número que nos dio la cantidad de cuadros en A, B, C y D y E, nos va a dar un valor. Es el valor del metro. Sí. Después nosotros acá pasamos al otro rubro que tiene que ver con la evaluación del edificio. Y incorporamos el rubro 2, columna 15. Sí, que viene de la otra planilla, la anterior que llenamos. Abajo de todo, chiquitito, nos olvidamos de mencionar que tenemos que tildar el estado de conservación del edificio. Sí, acá podemos poner, en este caso, más de 79, de 50 a 79, y poniendo bueno, regular o malo. Vamos a poner generalmente lo que uno declara suele ser B, salvo casos particulares. Sí, en realidad el estado en el que esté. El estado en que esté. Sí. De cada una de las columnas, fachada, paredes, escalera, hay que poner el estado. Abajo está chiquitito, bueno, regular o malo. Ahí se redondea cuál es el que vamos eligiendo y al final se suman los puntos. Eso te da el estado. Si la mayoría están en B, que sería bueno, estado bueno, pasamos a... Esta sumatoria que da acá, que dice suma de puntos, y si tenemos en la categoría C, vemos, si es más de 67 puntos, es B. Si tiene de 42 a 67 es regular, y si tiene hasta 41 puntos es malo. Esto surge de esta sumatoria. ¿Sí? Sí, el promedio de todas las categorías individuales. Claro. Bien. Y esto lo trasladamos de esa columna. Después del rubro de la columna 3, la sumatoria del estado de... Ahí es donde ponemos B. En el 3 ponemos B. En el 2 ponemos la categoría C. Que nos dio. C. En el 3 ponemos B, que es el estado de conservación, y ahí es donde empieza el tema de la data. Ahí tenemos la data, es la data que nosotros, porque si nosotros fuimos los constructores o los que hicimos la mejora y sabemos en qué momento se terminó el edificio, definimos una data que puede ser estimada, vamos a suponer que fue el 25 de mayo de este año.
¿sí? Pero puede ser de que sea una data que ustedes tengan que inferir, porque sea una declaración jurada que ustedes están haciendo sobre un edificio ya existente. Y ahí, bueno, ya dependerá de lo que ustedes puedan ver en función del estado de deterioro de las construcciones o la tecnología que se haya utilizado y que puedan determinar una data estimada de esa construcción. Y a veces de la información que nos da el propietario también. También, eso también. Puede ser. Un buen dato es el alta de servicio. Tal cual. La data de los servicios, sobre todo el servicio de gas, para aquellas parcelas que tengan el servicio de gas, es un dato casi inequívoco de cuándo está habitado el inmueble. ¿Por qué? Porque no hay gas de obra. En cambio, podemos tener luz de obra y que existe un medidor mucho antes, y ya por ahí es un dato que puede ser que nos genere alguna distorsión. Pero después, el otro dato que seguiría sería el de la luz, de conexión de eléctrica. Sí, eso igual estás hablando cuando son viviendas que estamos declarando enteras. Digamos, cuando es una ampliación, obviamente ya tenían gas desde antes, entonces hay que inferirlo con el estado de conservación o la data que nos dé el dueño. Tal cual. Nosotros acá hasta ahora no dijimos nada de la data de reciclado, porque estamos haciendo una declaración jurada, entendemos, nueva, ¿sí? Pero si nosotros estuviésemos trabajando sobre una superficie que no se alteró, pero que el inmueble tuvo alguna especie de modificación o de reciclado en cuanto a los baños, las cocinas, o en ambientes que valgan la necesidad de declararlos, se podría estar reemplazando la fecha de data original por la fecha de reciclado. Bien, en la columna C sería el coeficiente de ajuste de tabla de depreciación, que es lo que mostrábamos anteriormente, sí, que va a depender según la cantidad de años que pasaron desde que eso se declaró con el tipo de construcción. Sí, acá tenemos la tabla de depreciación, ya nos define tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, bueno, regular y malo. Y ya un año sería coeficiente 1. Y de ahí... Claro, no es que buscamos el año, sino que buscamos la cantidad de años que pasaron. Claro, el tiempo transcurrido. Sí. Volvemos a ver. Al 900. Bien, en el 903 acá seguimos. Tenemos que agregar el valor unitario que nos dio el precio del metro cuadrado, que lo calculamos. Que viene del cálculo acá, vamos a poner, qué sé yo. Vamos a inventarlo. Así podemos transferirlo también acá. Y la superficie cubierta, en este caso, en esta columna, en metros cuadrados. Y acá tenemos que hacer la cuenta de multiplicar 6 por 7 por 8 y nos va a estar dando el valor de los metros cuadrados construidos, que sería 2,352 por 100, no tendría que haber hecho esta cuenta, pero bueno, es... 1.000.000. Eso sería para la superficie cubierta. Para la superficie semicubierta, replicamos la categoría C, replicamos el estado bueno, replicamos la data. En caso de que sea la misma para semicubierta. Sí, en caso de que sea la misma, replicamos esto. Y el valor unitario es el que nos dio en la misma tabla. Y pondremos los metros. Sí, 10 metros. Bien. Y acá después ya ponemos la sumatoria del total. En el rubro 6 tenemos la evaluación de las instalaciones complementarias. Acá es donde se agrega. Tenemos baños principales, baños secundarios, pileta de natación, bueno, calefacción central. Las que se suman generalmente en cualquier vivienda es un baño principal, en caso de tener baño secundario. Se agrega según los valores que están en la tabla también. Sí, una aclaración que acá omitimos. Cuando pusimos el valor unitario de la superficie semicubierta, en realidad corresponde que pongamos el 50% de ese valor. Era 1, 2, 352 dividido 2.
Entonces son 6.176. La aclaración de eso está ahí abajo igualmente. Si es D o E, es el 30%. Sí, está abajo la aclaración, está Sí. escrita en la planilla. 76. Bien. Tendríamos que Ahí, mostrar los valores ahí básicos. donde tenés aire acondicionado y calefacción central, únicamente aquellos que tengan instalaciones, Sí. no los split. Claro, los equipos que sean removibles, ya sea un equipo split que tenga una unidad condensadora y una unidad evaporadora, o estufas que puedan ser extraíbles, esas no se declaran. Solamente se declaran las instalaciones que tengan un equipo central, con un calefactor central y una distribución por conductos, o una caldera con distribución por radiadores. Ese sería, o piso radiante. Bien, entonces agregamos, por ejemplo, que tuviera solo un baño principal, agregaríamos en la columna 2 un baño, la data, no, el estado de conservación, que viene en relación a lo que estábamos llenando arriba, y el coeficiente de depreciación. El valor unitario, que lo sacamos de la tabla de valores unitarios, que vimos anteriormente cuando bajábamos los formularios. Vamos acá. Sí. Me perdí, si lo tenemos. Está. Ahí, Acá. instalaciones Para complementarias. instalaciones complementarias, baños principales y secundarios. Tipo C, principal 73.520. Ese es el número que vamos a copiar. 520. Y acá Multiplicamos. multiplicamos, 2 por 5 por 6. Las columnas 2, 5 y 6. sí, que ya, 1 por 1, en este caso da lo mismo. sí. Si tuviéramos una pileta de natación, también buscamos en los valores básicos el número de valor. Acá me estoy trabadito. Ahí. Instalaciones complementarias, pileta de natación. Y acá está la aclaración. La categoría A, construcción de hormigón, revestido interior de azulejo venecita, vereda de mosaico laja, trampolín y equipo de bombeo. Esta sería como tope de gama, Como la top, la sí. mejor de todas. Categoría B, construida en hormigón, revestimiento interior de plaquitas graníticas, de vidrio, cemento blanco, equipo de bombeo, sin trampolín. Y la categoría del tipo C es construida en mampostería, piso de hormigón pobre, revestimiento interior de cemento alisado y equipo de bombeo. Vamos a poner una categoría intermedia, categoría B, con la misma data. No, ahí va cantidad de unidades. Ahí va el valor. ¿Dónde va? Acá. Ahí va. B, perdón. Acá tenemos que redondear o marcar el B. Y acá en cantidad de unidades lo que tenemos que poner son los metros. Uno. 1. ¿Cuántos metros? Los metros de la pileta. Serían la superficie del espejo de agua, 20 metros. ¿Sí? El estado de conservación, volvemos a repetir el B de bueno, el coeficiente de la otra tabla, y dijimos que el valor era 3.200. No, 5.400 era el del medio. 5.400. Hacemos 2 por 5.400, vamos a la calculadora, No, 20. por 20, y da 108.000. Igual es barato. Sí. Y bueno, y acá hacemos la sumatoria y nos da el valor del rubro 6. Bien. Bien, ahí sumamos estos valores, vamos a ir acelerando algunas cosas porque si no se nos va a empezar a hacer muy largo. Sumamos el total del rubro 5 con el total del rubro 6 y nos da el número final. Rubro 5, sumamos acá, rubro 6, sumamos en este ítem y hacemos la sumatoria. Y esto ya acá nos termina de dar el valor del resumen de evaluación del inmueble. Y hay este formulario. Y hay que redondearlo. En este te pide que esté entero redondeado. Ahora pasamos al 901, suponiendo que tenemos todos los 903 que necesitábamos completos, y este 901 va a ser el resumen de la información que pusimos en el 903.
Acá lo que tenemos como dato, volver a repetir, partido, partida, circunscripción, ya ahora nos piden la calle y la altura de la calle, la localidad y el código postal, y tenemos un croquis de ubicación donde podemos poner las 4 calles que rodean el macizo o la manzana. Tenemos que incorporar el dato de infraestructura, esto con una X, incorporar si tenemos pavimento, alumbrado público, energía eléctrica, agua corriente, cloacas o gas natural. Y ya después acá empiezan a aparecer en el rubro tierra, sí, poner la superficie del lote. Pero ya después el valor tierra y los coeficientes de ajuste o el valor básico no los tenemos que completar, ya los incorpora Argo. En este caso nosotros teníamos un formulario 903.1 y lo declaramos con la fecha 25/5/2022. Si tuviese reciclado, le pondríamos la fecha de reciclado, ponemos la superficie cubierta. Entera redondeada en caso de que no sea justa. Sí, siempre entero y redondeado, tal cual. Acá nos pide que sumemos la superficie. Por eso hoy, cuando veíamos el que sabemos de su inmueble, tengamos en cuenta esto porque los formularios piden que se suman la superficie cubierta y la semicubierta. Y acá hacemos el resumen de la superficie. Si nosotros tuviésemos la evaluación que ya nos había dado del formulario anterior, del 903, lo copiamos y completamos. Volvemos a repetir el destino del edificio. Y en el caso nuestro, que nosotros estamos declarando como profesionales, el apellido y nombre o razón social del propietario no hace falta que lo completemos. Si lo tenemos, obviamente lo podemos poner. Debería ser el mismo que nuestro comitente, el domicilio fiscal de nuestro comitente, observaciones, y acá vamos a detenernos un ratito. Acá puede ocurrir, nosotros acá estuvimos trabajando sobre la declaración jurada de un inmueble en una parcela única, pero puede ocurrir que estemos trabajando en 2 o más parcelas donde la construcción está encaballada, ¿sí? Y esa declaración jurada, lo conveniente es hacerla sobre la parcela más chica en cuanto a la nomenclatura catastral. Si tenemos la parcela 1, 2 y 3, declaramos todo sobre la parcela 1, con el número de partida de la parcela 1, y en observaciones agregamos que el bien, las incorporaciones se hacen tanto en la parcela 1 con la nomenclatura catastral, con la parcela 1 y la partida inmobiliaria, y además se agregan las parcelas que están afectadas en esta declaración con su correspondiente número de partida. Y en el croquis que incorporamos atrás, también dibujamos las parcelas y dibujamos la silueta de las construcciones demostrando ese encaballamiento. Que significa que está construido una misma cosa en dos parcelas. En 2 parcelas o más. Sí, eso sería una de las cuestiones. O por ejemplo, podríamos estar declarando en estas observaciones que hubo superficie que se demolió y que hay que restar en el formulario y que no corresponde, o cualquier tipo de aclaración que sea pertinente en esta declaración, se puede hacer en este rubro 10 de observación. También que no coincide lo que estaba declarado con la realidad. Eso también puede ser. Eso también pasa cuando son declaraciones viejas, muchas veces están distintos los metros cuadrados. Bien, hasta ahí estamos. Ahora volvemos a la presentación. Nosotros estuvimos hablando sobre un baldío y un edificado. Nos quedó las parcelas en PH. Cuando nosotros tengamos que trabajar sobre una parcela en PH y hagamos una consulta en qué sabemos de su inmueble, nos va a decir que se trata de una parcela en PH, ya sea de la unidad funcional 1 como de la unidad funcional 15. Siempre nos va a dar como resultado esa característica, que se trata de una parcela en PH. Y no te dice los metros cuadrados. Y no dice los metros cuadrados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahí es hacer la consulta sobre la unidad funcional 1, o sea, sobre la partida del origen, que generalmente la partida del origen queda en cabeza de la unidad funcional 1. Entonces ahí tenemos que hacer el pedido de antecedentes sobre esa parcela y nos van a dar todos los antecedentes que estén vinculados a la parcela en general y al PH, con la identificación también de la unidad funcional y los metros que hay declarados.
Siempre que tengamos que hacer una declaración jurada sobre una unidad funcional de pH, lo tenemos que hacer en un formulario 903, no lleva formulario 901, y lo que tenemos que declarar es exclusivamente lo que se agrega. No tenemos que tomar la superficie que estaba existente, porque todas las declaraciones que se hacen en los formularios 903 se suman a lo que ya estaba. Entonces, si nosotros, por error, calculamos toda la superficie que ya estaba e incorporamos 2 metros más, va a estar duplicada más 2 la superficie de ese bien. Entonces ahí hay que tener especial cuidado en esa situación. Ahí sería muy interesante estudiar el plano de pH. Claro, habría que pedir una copia del Pedir plano el de plano pH. de pH y ver si esa unidad en el cuadro tiene edificada la superficie. Si ya está edificada, está cargada en Claro. el 900 original. Si dice que es a construir, es posible que no esté incorporada. Recordemos que los planos de pH tienen 3 orígenes o 3 motivos. Pueden ser del edificio construido, o sea que ya hay un según obra y se declaró un edificio que ya estaba materializado. Un a terminar, o sea que ya hay un polígono definido, pero que ya está, que las siluetas van a corresponder a lo que estaba materializado, y puede haber un pH a construir. El a construir generalmente, o puede ocurrir, o puede pasar, es que se hayan generado unidades funcionales prototípicas que no se corresponden con lo que nosotros terminamos incorporando. Entonces ahí, si es una inconstrucción, en realidad vamos a tener que incorporar los metros que pusimos y no tenemos que tener en cuenta el antecedente. Porque eso se hace para hacer la subdivisión, necesitan sí o sí el plano antes de saber lo que se va a construir Tal en cual, realidad. sí. Por eso es que puede pasar eso, que haya un prototipo que en realidad después no terminó siendo. Bien. Seguimos. Sí. Esto ya lo vimos. Bueno, esto ya lo vimos, que tiene que ver con la solicitud, con el pedido de la declaración jurada, con la carga de la tasa para poder realizar la solicitud de la declaración jurada. Fíjense que abajo de todo, en el caso de que necesitemos la información, podemos solicitar el plano de pH. Tengan en cuenta también que nosotros con nuestro perfil de arquitecto también podemos ingresar al carto de ARBA, y en el carto de ARBA podemos obtener la plancheta, ¿sí? Porque cuando nosotros vayamos a pedir el plano de pH, nos van a pedir el número del plano de pH, y a veces lo tenemos que tener como dato otorgado por nuestro comitente, o tenemos que buscarlo. Esto es lo que voy a decir ahora, es un tip a tener en cuenta. Suele ocurrir que los pH que son viejos, en la plancheta está puesto a mano, escrito, que la parcela 1A tiene un plano de pH y está puesto el número de plano de pH. Esto lo tengan en cuenta cuando están buscando el dato y no aparece por ningún lado. Puede ser que se trate de un pH viejo y que puedan conseguir el dato de esa forma. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos también. Esto ya lo vimos también. Y acá consulta de información. Bueno, ya ahora acá vamos a pasar a otra instancia, que tiene que ver con las consultas. Me parece que entré en un loop, acá está, de la declaración. Nosotros, puede ser, a ver, esto ya tiene que ver un poco más con la consulta de datos. Puede ser que cuando hagamos la solicitud del antecedente o del antecedente de declaración jurada, o nos den información errónea, o no nos devuelvan información, o los archivos escaneados que nos devuelven no son legibles o no son visibles. Julio, perdón, Sí, una acotación breve para decirle a toda la gente que está conectada que las preguntas las estamos leyendo. Cuando ustedes terminen, vamos a ir una por una tratando de responderlas. Nada más. muy bien, gracias. Bárbaro. Bueno, no, esto es una aclaración no menor. Cuando la información que nosotros solicitamos de copia de declaración jurada, por algún motivo, o es inconsistente, o puede ser que, por ejemplo, ha ocurrido que sabemos que el bien contaba con declaraciones juradas, que cuando hicimos la consulta en CEPA, ¿qué sabemos de su inmueble? Nos dice que hay metros, pero en la solicitud de copia de declaración jurada nos devuelven y nos dicen de que no cuenta con información. Ahí lo que tenemos que hacer es hacer un reclamo
a través de la página de ARBA. ¿Sí? Entonces acá entramos en reclamos y consulta de catastro y geodesia. Nosotros todos estos links se los vamos a pasar porque a veces es engorroso encontrarlos. Entonces, o hay que seguir muchos pasos para llegar, en cambio con el link directamente. Entonces, en este caso, nosotros ya con el link vamos a reclamos y consultas de catastro y geodesia. Nos indica, bueno, cuáles son los requisitos, cuál es la documentación. La documentación puede ser todo el resultado que nos entregó la página, incluido la captura de pantalla de qué sabemos de su inmueble, de donde dice que hay metros declarados, y donde ellos no nos están devolviendo información, o donde decimos que la información no es legible y le devolvemos el archivo que ellos nos enviaron para que lo mejoren. Sí, en realidad la información útil para que se entienda lo que queremos reclamar. Tal cual. Esta declaración la hacemos a través de consultas catastrales, con toda la información, nuestros datos, el correo electrónico, un teléfono de contacto, el número de partido y partida sobre la que vamos a trabajar, el carácter en que lo hacemos, nosotros lo vamos a estar haciendo en carácter de profesional, y el tipo de reclamo. Y acá nos explayamos en el reclamo que les queremos hacer. E incorporamos el archivo, que es solo un archivo, con lo cual lo aconsejable es que trabajen con archivos comprimidos o bien generen un documento en PDF que contenga todas las hojas de lo que ustedes quieren reclamar y hacen el reclamo. Esto, experiencia personal. Contestan y suelen contestar en el transcurso de 7 días. Y si nosotros tenemos cliqueado en el portal de nuestro perfil de Mi Ficha, del perfil de ARBA, que nos notifiquen, nos llega un mail avisándonos que ya tenemos respuesta y suelen contestar bastante completo y nos suelen solucionar el problema. Esa es una cuestión importante a tener en cuenta. Algo que no mencionamos es el tema del contrato Sí. en el Colegio de Arquitectos. Para hacer este trámite tenemos que hacer un contrato por declaración jurada. Sí, nosotros esto por ahí lo dijimos muy por arriba al principio, pero cuando nosotros hagamos un contrato por la tarea profesional que vamos a realizar, lo que corresponde es que al momento de visar, en las tareas profesionales, vamos a suponer que nosotros estemos haciendo una medición conforme obra, donde ponemos medición y declaramos lo que estamos midiendo, pero además también incorporemos, porque si es que vamos a hacer el revalúo, incorporemos confección de declaración jurada de revalúo. ¿Sí? Que vamos a poner la cantidad de formularios 903 que vamos a hacer sin contar el 901. Tal cual, acá nos pregunta eso. ¿Cuántos son los formularios? Si nosotros tenemos un 903 solo, declaramos 1. Si tenemos un 903 más un 904 más un 905, son 3 formularios, y no cuento el resumen, que es el 901. Y ya acá vamos a poner 3, se acepta la tarea, y esto ya lo podemos incorporar dentro de nuestra encomienda y el visado de la tarea que vamos a realizar. Y ya esto nos habilita a poder hacer la presentación en ARBA. El colegio comunica, yo les voy a mostrar sobre un visado que tenemos ahora de hace poquito, que en este caso, este visado, esto ya fue visado y fue informado a la dirección de catastro de ARBA. ¿Sí? Nosotros ya a partir de que esto ya se visó en el colegio y que el colegio lo comunicó, nosotros podemos personalmente acercarnos a una ventanilla de catastro de ARBA que haya en las distintas localidades, en el caso de la Ciudad de La Plata, la que tenemos en calle 7, y hacemos la presentación acompañada de nuestro contrato, o de la oblea, el código QR del contrato, así la oficina verifica y nos toma el trámite. También le podríamos, si nosotros queremos, podemos entregarle esto a un gestor, y el gestor está habilitado a poder presentarlo. Lo aspiracional nuestro como colegio debería ser que podamos hacer esta declaración a través del sistema de ARBA, sobre el que tenemos que trabajar a través de la plataforma de ARBA. Estoy buscando la hojita acá. En ingreso de trámite, me sacó, porque pasó mucho tiempo,
Cuando ingresamos, nosotros deberíamos llegar a esta instancia. Para no tener que ir a ARBA, sería la registración por PGF. Nosotros incorporamos partido a partida, verificamos la nomenclatura y nos permitiría, a través de un archivo PGF, que es un formato de transferencia de archivos que utiliza ARBA, podríamos estar haciendo la declaración jurada sin tener que acercarnos a la oficina de ARBA. Hoy tenemos que ir a la oficina de ARBA, ya sea nosotros o un gestor habilitado, obviamente tiene que ser gestor con matrícula de gestor, y hacer la presentación. Bien. Bien. Después, otra cuestión más. Nosotros hacemos toda esta presentación. Hay dos cuestiones. Una fácil y sencilla, pero que no genera comprobante, es volver a entrar a qué sabemos del inmueble para verificar si ya impactó la carga de la declaración jurada en el inmueble y ya figuran con la fecha de nuestra presentación los metros que modificamos, o bien ingresar al link de verificación del estado del trámite, que lo podemos hacer, bueno, a ver, vamos a mí ahora, vamos a cerrar las solapas porque me va a hacer lío. Sí, esto es una vez hecho ya la presentación, estamos hablando. Claro, ya una vez hecha la presentación, no tenemos que estar con el usuario de ARBA, tenemos que estar afuera, porque esto no se puede hacer sin clave. Bueno, no me tomó la salida. Pero acá podemos ingresar por número de trámite o por fecha y hacer la consulta. Si lo hacemos con el link que yo pasé y estando fuera del sistema, en realidad nos habilitaría de otra forma, mucho más sencilla, que es acá, consulta por número de trámite, por partido o por nomenclatura. Entonces, ponemos el número de trámite o el partido, generalmente lo que uno tiene más a mano y lo más fácil es la partido-partida, incorpora y le dice cuál es el estado del trámite de la presentación que hizo. Yo en este caso, ese revalúo que hoy que vieron, que está avisado, no está presentado todavía en ARBA, con lo cual no nos va a arrojar información del trámite. Pero si ya estuviera presentado, nos diría que está en trámite y a la espera de aprobación o en alguna situación específica o finalizado, tal cual. Sí, vamos a ponerlo para que se vea. Bueno, en este caso tiene otros trámites, todos finalizados, pero que no tienen que ver con cuestiones nuestras, porque acá hay una subsistencia de un estado parcelario, hay un anexo 2 que tiene que ver con una venta y una emisión de un certificado catastral web. Son todas cuestiones que pasaron antes. Nosotros deberíamos estar generando una nueva línea, con una nueva fecha de estado, con una nueva fecha de alta, y con un estado de trámite en curso. Bien. Ya pasamos, ya estamos. El comprobante, la declaración jurada. Bien, ya llegamos. Esperemos que en este resumida charla hayamos podido abarcar lo más que se haya podido de lo que implica esta tarea. Nos abrimos ahora a las consultas para poder tratar de aclarar algunas cuestiones particulares del tema. ¿Querés hacer las preguntas, Iván, que surgieron del chat? Sí, estoy en eso, estaba viendo porque me parece que había más. Dame un segundito. Bueno, voy a arrancar. La idea sería, vamos a leer yo voy a leer la pregunta, los chicos las van a contestar. Si hay algo que no queda claro, lo ideal sería que lo vuelvan a escribir y en tal caso después habilitamos el audio. Graciela pregunta, ¿la superficie de los muros se tienen en cuenta a la hora de calcular la superficie para ARBA?
Perdón, estábamos muteados. No, no se alcanzó a escuchar bien, Iván. ¿Nos podrás repetir la pregunta? Sí, por supuesto. Dice, ¿la superficie de los muros se tiene en cuenta a la hora de calcular la superficie para ARBA? Sí. Cuando se hace la declaración jurada, nosotros tenemos que hacer un polígono que rodee toda la superficie del inmueble. Los cercos no, pero sí el polígono externo de los muros, o sea, con lo cual la respuesta es sí, hay que incorporarlo. Porque ese es vamos a suponer que nosotros tuviésemos que hacer un plano de pH. Cuando se conforma el plano de pH, el pH se conforma de los polígonos de lo construido. Y los muros son parte de lo construido. No es superficie habitable, pero bueno, es parte de la construcción que genera la habitabilidad. Bien, seguimos. Hago una aclaración. Hay algunas preguntas, las primeras no las tenemos. Si alguno las tiene y las quiere repreguntar, no está de más. Bueno, Paula pregunta, en el rubro 4 dice, sin incluir instalaciones complementarias, ¿igualmente se trasladan en el total de los cuadros tachados en el rubro 2? ¿O los correspondientes a la columna 14 no se trasladan? Para que estamos buscando las columnas. Pero si nosotros en la de instalaciones complementarias no tenemos nada, ahí va a cero. No ponemos nada. Entonces en total rubro 6 va a 0 y no se completa. Es raro que no haya, No sé si esa es si lo que dijimos responde la pregunta. porque un baño... Claro, Perdón, sí. yo hice la pregunta. En realidad, en el rubro 4, en el título dice sin incluir instalaciones complementarias, entre paréntesis. Si yo me voy al rubro 2, yo tengo todas las columnas, en la columna 14 es instalación complementaria. Si yo tacho ahí o marco con una cruz 4 ítems, que los voy sumando en la columna 15, al trasladarlo a la planilla al rubro 4, como dice sin instalaciones complementarias, digamos, mi duda es si tengo que sumar todas las columnas o tengo que sumar todas menos el rubro 14. Mientras No, tenés que sumar todas las columnas. Sí. Ok, entonces no entiendo por qué dice sin incluir, no entiendo la declaración. Sí, tal cual. El tema es que el no tiene es un ítem también, se tilda, es un tilde más que te lo tiende a bajar hacia categoría más baja. O sea, sí, y aprovecho para aclarar, ya que hiciste, porque no dijimos nada, porque en realidad no tiene que ver con una tarea profesional nuestra. Pero los propietarios, cuando hacen las declaraciones juradas, el sistema web de ARBA los habilita de la misma forma que entramos nosotros. Ellos pueden entrar con su quit y con su clave de ingresos brutos y vincular su inmueble y hacer la declaración jurada. Y por ahí a veces nosotros, algunos por ahí nos llaman, nos preguntan, amigos, conocidos, y tienen dudas. Esta condición del no tiene es muy importante que siempre, y sobre todo en declaraciones juradas web, se marque, porque si no, no suma ítem y genera una distorsión en la evaluación fiscal, y genera evaluaciones fiscales mucho más altas. Sí. Ese es un dato por ahí, para alguien que quiera ayudar a algún amigo, algún familiar que está haciendo la declaración jurada, ese ítem de no tiene, sobre todo no tiene ahí en cielos rasos, en revoques, en pisos, todos tienen ese no tienen, escaleras, tal cual. Bien, continuamos. Sebastián nos pregunta si la declaración la podemos hacer con la clave SIP del propietario. Bueno, si la hacemos si la declaración jurada la hacemos con la clave SIP del propietario, no sería una tarea profesional. Estaríamos haciendo la declaración jurada en nombre de nuestro comitente, de nuestro propietario, pero no sería tarea profesional tipificada dentro de lo que tenemos que hacer nosotros. Estaríamos ayudando a un conocido o a un comitente, pero no estaríamos haciendo la declaración. Claro, si nosotros hicimos un contrato por declaración jurada, tenemos que tenemos que hacerlo nosotros en nombre como profesional, digamos, no como propietario. Bien, Florencia pregunta, ¿qué pasa si cuando se genera el contrato no tuvo presente la incorporación del revalúo? ¿Se puede hacer luego? Sí, hay que hacer un nuevo contrato, un nuevo visado, un ampliatorio incorporando esa tarea. Bien, Sofía pregunta, ¿qué documentación debemos
ingresar en la ventanilla de ARBA, cantidad de copias, etcétera. Se cortó, Ivo, pero entiendo que la pregunta era qué cantidad de copias teníamos que llevar a la ventanilla de ARBA. En realidad tendríamos que llevar Sí, dos documenta. copias. Una para dejarle a ARBA y otra que nos devolverían con el sello u oblea de la presentación. Serían en realidad dos. Y deberían, lo mejor también es llevar acompañado el contrato o el código QR que acredite. No, solo el comprobante informativo. Solo el comprobante informativo, entonces. El comprobante informativo lo descargamos de la página de ARBA. Bien. Pasamos con otra. Carlos nos pregunta, cuando vas a ARBA con los formularios en persona, te dicen, lo debe hacer por la web. ¿Es el único camino? Antes de la pandemia lo podía hacer de ese modo y hoy se niegan. Bajo. Si no, un gestor tiene que ir a La Plata a hacerlo presencial. A ver, bueno, desgraciadamente nosotros desconocemos, nosotros somos de La Plata, por eso por ahí las delegaciones, yo no sé cómo funcionan, nosotros no sabemos cómo están funcionando las otras delegaciones de ARBA. Ahora, por ahí Héctor nos ayuda y nos puede dar una idea y ver si podemos responder esta pregunta. Los otros días tuve conversación con una arquitecta de Morón. El problema que tienen en las delegaciones del interior es que aparentemente no hay ventanilla de recepción de trámites y no le están tomando los trámites. O sea, es un problema que tienen que arreglar desde el Consejo Superior para que todas las delegaciones puedan tener ventanillas de ingreso. Por ejemplo, en Morón no le querían tomar los revalúos. Los revalúos los tendrían que tomar, subirlos al bolsín, mandarlos a La Plata y en La Plata los ingresarían. Pero no se lo están tomando en otras delegaciones. Entonces, la ciudad de La Plata tiene ventanilla única de presentación en la que se llevan los revalúos y el comprobante informativo. Pero lamentablemente hay delegaciones del interior donde no se los aceptan y les obligan a venir a traerlo a La Plata. Ese ya es un problema que escapa a nosotros como distrito, sino que es un problema del Consejo Superior. Ya ese tema está en autos y están buscando la solución. Muy bien. César pregunta, si hay metros declarados en el antecedente y luego se amplió, ¿declaramos la diferencia? Depende, sí, siempre se va a declarar la diferencia, pero depende qué tipo de bienes, de lote. Si es una parcela de tierra, se pide el antecedente, se copia el antecedente con los metros que tenía cargados con anterioridad y se hace un nuevo formulario con la incorporación de esos metros. Si se trata de una parcela en PH, en realidad se hace exclusivamente en el formulario 903, donde se declaran los metros que se incorporan, nada más. Son como dos opciones distintas. Parcela de tierra, tengo que pedir el antecedente, copio los antecedentes, sumo el nuevo formulario y en el formulario 901 tienen que aparecer todos los formularios 903 que había con anterioridad, más el nuevo. Si se trata de una parcela en PH, tenemos que hacer solamente el formulario 903 de la nueva declaración, con los metros que se hicieron nuevos. Bien. Nancy pregunta, ¿hay que generar el comprobante informativo en ARBA para presentar o con el contrato no lo toman? No, hay que generar el comprobante informativo en ARBA, tal cual. Perdón, esa parte la omitimos y nos pasamos directamente al contrato. Está la presentación que le vamos a enviar y sí, hay que generarlo. Nosotros esta presentación que hicimos, acá está, punto 3, comprobante informativo. Perdón, ahí nos pasamos, se nos desestructura un poco la charla, porque no la podemos seguir igual que la pensamos. Pero sí, se genera el comprobante informativo y con ese comprobante informativo nos presentamos en la ventanilla. Bien. Graciela pregunta, si ya se presentó toda la documentación en el Colegio de Arquitectos y el trámite está finalizado, ¿se puede agregar la declaración jurada? Se me cortó. A ver, Graciela pregunta, si ya se presentó toda la documentación en el Colegio de Arquitectos y el trámite está finalizado, ¿se puede agregar la declaración jurada? A ver, entendiendo que el trámite tiene que ver con el visado,
si visó, por ahí, si Graciela nos puede aclarar un poco Sí. la pregunta, porque lo que yo interpreto de esta pregunta es incorporar la nueva, que ya la contestamos hoy, Sí. incorporar la nueva tarea que corresponde a confección de declaraciones juradas, se hace un contrato ampliatorio, por eso se incorpora la tarea y listo, no hay problema. Siempre buenas antes de noches. presentar- Sí, 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 me refería a eso. La obra ya está finalizada y ahora el propietario está interesado, no, la quiere declarar. Yo quería saber si tengo que agregarlo a ese mismo trámite o como un trámite aparte. claro, al momento de hacer el contrato, seguramente, Graciela, vos hiciste proyecto y dirección por contratos separados. Sí, Y la obra ya la terminaste, sí. en realidad deberías hacer un contrato ampliatorio del proyecto o un nuevo contrato, porque en realidad vas a pagar lo mismo, no va a ser, y es otra tarea, y vas a tener que hacer sí o sí un nuevo contrato, sí, o un nuevo visado. Está bien, bárbaro. Y otra consulta más. En casi todas las imágenes que ustedes mostraban no aparecía estación de servicio, pero se declara también en este formulario. No en un 903, tiene un formulario particular. Ahora te lo buscamos, no me acuerdo si es 905, pero ya está categorizado dentro de los formularios. Sí, hay un formulario específico para estaciones de servicio. Ah, bueno, gracias. Ahora lo buscamos y te lo pasamos. Bueno, gracias. Bien, María José pregunta, si tengo un empadronamiento de local, ¿el baño sería secundario? Ay. Sí. Empadronamiento de locales comerciales, el 904 y el 915. Ivo, se nos cortó, perdón. Sí, No, bien. se corta, Internet inestable, dice. Hola. No, estamos acá. ¿Se cortó? ¿Cuál sería? En mi caso, por una demolición, los metros del inmueble a día de hoy son menos. Bueno, vamos a seguir por el chat porque se cortó la otra línea. Vamos a ¿Nos ver. escuchan? Sí, pues estamos conectados. En mi caso dice... Ahí retomé, me parece. ¿eh? Listo. Bueno, seguí vos. Es mejor, así nos vas a orientar. Estábamos en la pregunta de María José que decía que si tenía un empadronamiento de un local, si el baño era secundario. Sí, en el formulario, sí. En los locales comerciales el baño es secundario. Depende, 3 o 4. Claro, depende sí. de cómo sea el baño en realidad. O sea, si el baño... Claro, sí. Ahora, lo más probable es que un baño, un local comercial tenga como máximo bidet, como máximo. Sí, pero no sabemos. 3 O sea, artefactos, entonces sí es secundario. Sí, pero si tiene una oficina y... Si en el formulario los 4 tintes, Claro, ahí Claro. está. Eso va a depender de la cantidad de artefactos que tenga el baño y que declaren en la planilla. Hasta 3 artefactos se considera baño secundario. Más de 3 artefactos, 4 para arriba ya es baño principal. Bien. Martina pregunta, ¿si hace el trámite del propietario, no va a ningún contrato? No, No. se hace el trámite del propietario, nosotros quedamos afuera, es el propietario. Sí, perdón, quiero hacer una aclaración. En caso de que el propietario fuera el mismo que el profesional, en ese caso conviene hacerlo como propietario, ¿verdad? Claro, sí, es como vivienda propia. Claro. Sí. Ok. Sí, Gracias. aparte lo estarías, sí, tal cual. Lo haces. Además lo puedes hacer en forma web. Yo, esto lo digo que no conste en actas, ¿no? A mí me genera, no me da mucha tranquilidad la declaración jurada web que pueden hacer los propietarios, porque suelen generar valuaciones más altas que las confeccionadas a través del formulario 903, porque tiene errores en el cálculo o tiene omisiones en el cálculo y genera, como además es una declaración jurada que está haciendo el propietario, Arba lo deja. ¿Se entiende? Por eso yo, por ejemplo, si vos vas a hacer la declaración jurada de tu casa a través a través de la página web,
todos aquellos ítems donde no tengas, poné no tiene, porque si no te va a generar mayor evaluación. Bien, pero sin embargo, siendo propietario, también tengo que completar los formularios 903, 901, de la misma manera, ¿verdad? No, porque no, si vos entrás como propietaria, vos, mirá, vamos a hacerlo. Vos podés entrar como propietaria, entrás de la misma forma que entramos hoy para hacer la consulta de los antecedentes. Sí. De la misma forma, con la misma clave, todo igual, porque tu clave personal es la misma que utilizás como profesional. Entonces entras al sistema de información catastral, vas a ingresar trámite, ingresás acá en declaración jurada web. Declaración jurada web, ampliación. Y acá haces la declaración jurada de los inmuebles que vos tengas. O sea, ponés nuevo, otra vez lo mismo, ponés partida, validando la nomenclatura, aceptás el trámite, verificás que sean tus datos y entrás. Yo acá puse una partida cualquiera, que puede ser que me la rechace. Y acá empezás a cargar información. Esta declaración jurada es un poco más recortada que la que hacemos nosotros, porque no te permite declarar solamente viviendas. ¿Sí? Bien. Y solamente en los nomencladores, casa de familia, hasta edificio multifamiliar, pero no en todos los casos. Y vos lo que tenés que declarar siempre es construida, ¿sí? Y vas avanzando. No nos va a dejar pasar acá. Pero después tenés un desplegable donde vos podés ir cada una de las columnas que nosotros vimos sobre techo, paredes, lo tenés en el desplegable y lo podés ir declarando. Ah, muy bien. Bárbaro, entonces es directamente de declaración jurada web. Declaración jurada web, así es, sí. Buenísimo, muchísimas gracias. No, de nada. Seguimos. Natalia pregunta, en caso de tener que empadronar un lote baldío, 2 viviendas con diferente categoría, ¿cómo se carga? Eso, como decía hoy Marina, hacemos tantos 903 como características o diferencias tengan las construcciones que estemos declarando. Vamos a suponer, estamos declarando 100 metros de casa con techo de tejas, piedra Mar del Plata. Bueno, ahí hacemos un formulario. Pero además tenemos un quincho O un depósito. o un depósito, tal cual, con otras características constructivas. Bueno, declararemos ese depósito como depósito, con las características constructivas que tiene ese depósito y con la misma fecha, con la misma data que tiene la casa que se estaba declarando. Digamos, no significa que porque sea la misma data tengas que tener solo un 903. ¿Está bien? Va a depender también de la categoría de lo que estás declarando. Sí, puede ser que tengamos un 903 y un 904, o un 903 y un 905 porque estamos declarando un taller o un depósito. O sea, también pueden convivir distintos formularios, 903, 904 y 905, dependiendo del destino que tienen las construcciones. ¿Eso también es en caso de que vayan cambiando de uso? El cambio de uso, sí, la recomendación con respecto al tema del cambio de uso, que también tengas contrastado el cambio de uso en el plano de obra, para que se pueda verificar. Porque puede ser que te tengas una inspección o que tengas alguna inconsistencia y que ARBA te inspecciona. Claro. Entonces, la forma de generar, más allá de que vayan y constaten de que hay un galpón, vamos a suponer que no, que pasaste de una casa a galpón, por lo que sea, que tengas un plano de obra que te lo respalde. Bien. Perdón. Bueno, seguimos. Juan dice que en la planilla aclararon no tildar el aire acondicionado como central, pero arriba estaba la opción de aire acondicionado, pero no aclaraba como central. ¿Ahí no deberían ir los splits o los metros cuadrados a refrigerar? No, los splits no se declaran. Cuando dice aire acondicionado está hablando de central. Sí, aire acondicionado central y aparte indica la superficie que se acondiciona. Sí, está bien. Cuando vos, a ver, si vos tildas, por ejemplo, si vos tildas en el reverso, vamos a hablarlo físicamente, en el reverso del formulario 903, donde está toda la planilla, para declarar un aire acondicionado, vos tenés que haber puesto instalaciones complementarias de aire acondicionado. ¿Sí? Porque además te va a generar una inconsistencia.
Y el split no lo declares, porque el split es como un ventilador. Básicamente más estará murado, estará pasado el caño, pero es extraíble, ¿sí? En cambio, las instalaciones centrales ya son más complejas y generan una suntuosidad o una categoría de la vivienda distinta. Básicamente, en el 903 y en el 900, en las instalaciones complementarias, las dos está hablando de instalaciones centrales. Bien, seguimos. Graciela, Graciela dice que es de Pehuajó y que le dijeron que el revalúo solo se puede realizar por vía web. Gracias. ¿Qué le pasó? Pará, que solo se puede, pero ¿por qué? Gisela, perdón. Bajo qué Dice, situación. Soy de Pehuajó y el revalúo me dijeron que solo se puede realizar por la web. ¿Está Graciela? No sé si está Gisela conectada. Claro, y sí nos cuenta. Claro, debe ser lo que contó Héctor hoy. Ahora, la realidad es que nosotros los arquitectos hoy no tenemos habilitado el formato web. Porque para tener habilitado el formato web tenemos que generar esto que contaba hoy, ingresar trámite de registración por PGF, y nosotros eso hoy por hoy, a ver, hoy estamos dando pasos hacia eso, ¿sí? Porque la realidad es que desde hace más o menos un año que se viene trabajando en esta cuestión, y por ahí les paso, para aquellos que por ahí nos dedicamos un poco más a esto, ya estás terminado el convenio con el registro de la propiedad para que podamos hacer consultas de informe de dominio en el registro, por ejemplo. Se están trabajando en esas cuestiones. Ahora, en deberíamos apurarnos un poco más, porque la verdad que nos facilitaría las cosas a todos, incluso a nosotros que estamos en La Plata. ¿Hay alguna pregunta más, Ivo? ¿Hay alguno que quiera hacer alguna pregunta? Hola. Sí. Sí, yo soy Gisela, que te estaba consultando por lo que me pasó a mí. ¿Vos sos Gisela de Pehuajó? Sí. Bien. ¿Eso dónde fue que te hicieron de donde dieron esa respuesta? Mira, yo antes de pandemia los revalúos los hacía, los presentaba en ARBA y con un sello después los presentaba en el municipio. Sí. Y a partir de la pandemia, en la municipalidad solicitaban que esté firmado por un agrimensor. Entonces, los revalúos que hice en pandemia, el cliente tuvo que buscar un agrimensor. Y ahora, Bueno, en ARBA, me dicen eso, que solamente se pueden presentar vía web y no presencial. Debe ser lo mismo que decíamos antes, de que no tengan ventanilla de... Claro, sí. de Ahora, recepción. sí, igual entiendo yo también que ahí hay una cuestión de la municipalidad, no tanto de ARBA, y que vos, al estar en Pehuajó, estás imposibilitada por esto que decíamos hoy, de que no hay una ventanilla de trámites catastrales. Ahora, el primer Sí, error que comete la municipalidad... hay oficina de ARBA. ¿Y no te lo toman? Antes de la pandemia sí, y ahora no. Pero sí, antes yo presentaba los revalúos en papel, Sí. los sellaban en ARBA y los llevaba a la municipalidad. Bueno, yo ahí te diría que deben... La plata. Sí, yo ahí te diría que o bien el distrito eleve una nota al Consejo Superior o el distrito eleve una nota a la agencia de ARBA para que corrijan esa situación, porque primero, no hay exclusividad en la tarea con los agrimensores, con lo cual allá ahí hay un problema. Entonces, sería importante que si esto te lo está generando la misma ventanilla de ARBA, se corrija a través de la agencia. Así que lo formal sería que el distrito lo eleve al Consejo Superior para que el Consejo Superior, a través del convenio, haga el reclamo a ARBA ¿cómo se llama? Para que corrijan esta cuestión en Pehuajó. Claro. Porque deberían tener que tomártelo con las condiciones que dijimos hoy durante toda la charla. Porque las condiciones prepandemias eran una, de hecho acá en La Plata nosotros podía ir alguien que no era gestor y podía hacer la presentación, yendo con el documento y la escritura del inmueble. Pero después, durante la pandemia, fue migrando y se fue modificando todo, y bueno, se cambió.
Así que lo que te diría yo es eso, que desde el distrito, bueno, desde el distrito hagan el reclamo, y si no, comunicate para ver si nosotros desde acá, desde el distrito 1, podemos hacer el reclamo y solucionarlo. Bueno, bárbaro, gracias. No, por nada. ¿Alguien más que Bueno. quiera hacer una consulta? Tenemos algunas Hola. más. Hola, sí, yo. Bien. Un segundito, tenemos algunas más. Vamos a terminar de leer las que tenemos. Carlos nos comenta que las delegaciones, excepto las de La Plata, no toman las planillas tal cual las estamos mostrando o enseñando. Dice que termina pagándole un agrimensor para hacer un trabajo que él podría hacer. Claro, bueno, lo mismo que hablábamos recién, con lo mismo de Pehuajó, yo creo que ahí deberíamos, a través de los distritos y desde el distrito al Consejo Superior, generar el reclamo. Nosotros, desde el Distrito 1, estamos disponibles, estamos dispuestos a poder acompañar ese reclamo y si quieren, a hacer formalmente desde el distrito o la matrícula podemos darle el correo de la Comisión de Ejercicio Profesional para que nos llegue el reclamo y nosotros poder elevarlo al Consejo Superior o ARBA, eso es indistinto. Nosotros Bien. tomamos el guante, perdón, como Instituto de Tasaciones y Peritajes tomamos el guante, sí, así que podríamos trabajar combinados si se puede. Con todo gusto, ¿cómo no? A ver, nosotros en esto, entendemos que nosotros acá tenemos una ventaja, los tenemos a 3 cuadras del distrito y a veces hasta son amigos nuestros. O sea, hay gente, La Plata es un pueblo grande, entonces medianamente nos conocemos y tenemos a veces acceso más fácil, obviamente, que el que está en Pehuajó o el que está en Bahía Blanca. Así que, en ese sentido, cuenten con nosotros en lo que podamos darle una mano. Bien, Hernán está con un caso parecido también. Dice, mi caso, por una demolición de metros de inmueble al día de hoy son menos que los declarados en la data. Desde ARBA me informan que esta tarea solo la puede realizar un agrimensor mediante un estado parcelario. ¿Esto es así? No. Él lo que él tendría que hacer, tal vez, es un formulario con un reciclado y en observaciones aclarar que tantos metros con tal data fueron demolidos. Entonces, de esa forma se lo deberían tener que tomar, pero tendría que hacer un reciclado de esos metros o ver cómo se generaron esos metros. Capaz que había 200 metros antes, construyó, porque demolió todo lo que había y construyó 150, tiene 50 de más. Lo que debería hacer es una nueva declaración jurada diciendo que esos metros que están de más fueron demolidos en tal fecha, si existe, en observaciones, si existe un plano de obra, y decir que con permiso de obra de fecha tal fue demolido, y si no hay permiso de obra porque autorizó la demolición, decir que con fecha tanto fueron demolidos y listo, en observaciones en el formulario 901. Perfecto. Jorge pregunta, el destino hogar de día, ¿qué formulario tiene que utilizar? Habría que verlo bien, pero creo que en el formulario 903 va hogar de día, tranquilamente, porque tiene que ver con las características constructivas. Dentro del formulario 903 también están los hoteles, así que se podría estar declarando el centro de día yo para no declararlo como equipamiento de salud, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, sí, soy Jorge. Yo hice la consulta, bueno, la municipalidad me pide hacer el final de obra, en lo cual, bueno, hay que declarar y hacer el revalúo. El destino que tiene en este momento y el que va a seguir es un hogar de día. ¿Y ese es el mismo destino que tiene el plano de obra? Es el mismo destino que tiene el plano de obra. Yo creo que en el formulario 903, cuando ponés destino, vos podrías poner, estoy buscando el formulario, acá, ¿lo ven el formulario ahora? Sí. Acá, en destino, como no te lo van a verificar esto, vos le podés poner el nomenclador que le corresponda, pero ponerle centro de día, que es lo que vos estás declarando. Sí. Sí, fíjate que dice casas de rentas, sanatorios, oficinas privadas. Sí, o sea, hoteles. el 903 va. Sí. Fíjate que si lo alcanzás a ver,
acá donde dice edificios destinados a casa de familia, casa de renta, hoteles, sanatorios, oficinas privadas, bibliotecas, establecimientos de asistencia social, que podrían ser el centro de día, museos, asociaciones gremiales, profesionales, partidos políticos y otras asociaciones de negocios de superficie cubierta hasta 100 metros de uso privado. No sé cuántos metros tiene el centro de día. Tiene Pero lo podés 200, declarar igual acá. tiene 250 metros cuadrados aproximadamente. No, declararlo acá, poné destino centro de día en destino y declararlo en el formulario 903. Está bien. Y con respecto a los baños, bueno, porque tiene baño para discapacitados, ¿no? Todo lo que tiene, obviamente, que Y ahí te mata con tener los el baños. baño, Sí, o sea, contá los artefactos que tengas por baño. Cuando tienen baños múltiples, Sí. se hace por número de artefactos. Si tienes 12, lo equiparás a 3 baños completos. Bien, ¿se entendió? no lo llegué a escuchar. Ah, bueno, no, lo que podés hacer es, cuando hay múltiples sanitarios, lo que se hace es contar los artefactos y dividirlos por 4. Claro, cuando hay esos sanitarios que son como gabinete, que tienen, digamos, los de un restaurante, que por ahí tienen 3 mijitorios, 4 inodoros, eso lo que se hace es se computa la cantidad ¿cómo se llama? De artefactos y se divide por 4 y se saca el equivalente a 3 baños principales, por ejemplo. Ok. Si tienes 5 toalés, van 5 toalés. Ahí no hay forma. Claro, va a depender también mucho de la arquitectura, ¿no? De cómo tengas distribuidos los baños. Si los baños están asociados a un dormitorio o a un lugar de estar, se contarás baños. Si es un Bueno, Si baño es una full, batería, claro, Claro, están asociados baño a un por solo, en habitación, por realidad, ejemplo, una- contaría un baño cada uno. claro. Y ahí sí contás el artefacto y capaz que no tengas principales, sean todos secundarios, pero le vas a tener que contar los artefactos. Está bien. Y una consulta más. En sí, para la clave SIT en sí, entonces, ¿le sirve a los agrimensores? A nosotros no. O sea, Sí, a porque- nosotros también. Esa clave es con la que ingresamos. A ver, esa clave, primero, vos como contribuyente de ARBA deberías tener Sí. clave SIC como contribuyente de ARBA, Sí, lo tengo. por ingresos claro. brutos, por ejemplo. Sí, sí. Y pedísela a tu contador, porque vos por ahí no la hayas generado. Y cuando Sí. entrás, ahí donde nosotros les mostramos hoy, de que vean el tema de mi ficha, ahí dice, les da la opción y les dice profesionales, arquitecto. Sí. Ese es el rol con el que nosotros entramos. Vos ahí cuando entres, verificá que estés como arquitecto. Si no estás como arquitecto, vas a tener que hacer el reclamo en principio en el colegio, para que el colegio te haga a través, tu distrito, a través del Consejo Superior, haga el reclamo para que ARBA te reconozca como profesional arquitecto y te dé todo el perfil que corresponde a un profesional arquitecto. Ok, está bien. Perfecto. Bueno, Bárbaro. muchas gracias. Sí, Suerte. yo hice la pregunta por... Hola. Sí, Sí, yo hice la pregunta por el tema tasaciones. Si nosotros como arquitectos podemos pedir el revalúo solo para la tierra. Y también la pregunta que hice antes, cuando tenemos algo edificado en 3 parcelas, si entendí bien la explicación de las 7:15 de la tarde, la estoy volviendo a preguntar. Si pongo toda la edificación en una parcela y el resto queda como tierra. no, a ver, vamos por parte. Primero, si para una cuestión de tasación lo que se necesita es solamente la evaluación tierra, hay que pedir la evaluación fiscal en ARBA y ahí va a discriminar el valor tierra y el valor del inmueble en ARBA. Habría que ver, yo no lo tengo registrado que lo podamos pedir nosotros, la evaluación fiscal, pero está, no sé si alcanzan a ver en ingresar trámite, solicitud de evaluación fiscal, ponen partido partida de la misma manera, validan la nomenclatura y les deberían tener que dar el dato. ¿Sí? Y ahí no hay que hacer ningún revalúo, en realidad tomar el valor tierra que tiene específicamente esa parcela. Esa respondería a la primera parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta, en aquellos inmuebles, o en realidad en aquellas construcciones, donde la construcción se encuentre encaballada en 2 o más parcelas, pero que esté apoyada en 2 o más parcelas, lo que hay que hacer es declarar todo
en la parcela de menor número, o sea, si tenemos la 8, 9 y 10, en la 8 se declara todo, toda la superficie, todas las construcciones, y en el 903. Cuando hacemos el 901, replicamos la información de catastro. Ponemos nomenclatura catastral de la parcela más chica, la partida de la parcela más chica y todos los datos que surgieron del formulario 903. Y en observaciones ponemos que la construcción se encuentran encaballadas y están afectadas tales partidas y tales parcelas. La parcela 8 con la partida tanto y la parcela 9 con la partida tanto. Y en el reverso del formulario 901 es recomendable dibujar el croquis de la parcela y la silueta de la construcción. Ahora la pregunta, en ese caso ¿no van a dejar valorizadas las de edificaciones por 3? No, en ese caso lo que se hace es una reunión de parcelas por ellos existentes. Lo que van a hacer cuando vos cargues el revalúo es que lo van a incorporar y te lo van a devolver para pedirte que las 3 partidas estén libres de deuda, y una vez que tengas las 3 partidas libres de deuda, te las van a reunir por hechos existentes. No te la van a multiplicar por 3 porque vos en el 901 pusiste una vez toda la superficie que tenés. Sí te van a sumar los valores de las tierras, eso sí. Sí, sí. O Bueno, sea, que muchas gracias. lo vas a presentar, te lo van a incorporar, te lo van a devolver pidiendo que liberes la partida, lo volvés a presentar sin deudas y ahí te hacen el encaballamiento. Gracias, muy amables. Por nada. Muy bien, vamos con la última pregunta. Dice, en un PH, una unidad, el propietario lo iba a demoler. Por esa unidad paga como baldío mucho más caro. Ahora el propietario me informa que decidió no demolerlo. ¿Eso se corrige con un revalúo o tiene que hacer de nuevo el PH? No, a ver, ahí hay un tema. El pH, claro, el pH no es un baldío común y corriente. El pH para ARBA es característica 4, que puede o no tener metros cuadrados construidos, pero la característica constructiva no es 1 o 2, 1 baldío, 2 edificados, es característica 4. Entonces, ahí primero, si demuele las construcciones, ya ahí entramos en otro conflicto que tiene que ver con la existencia o no de la unidad funcional. Porque si lo está demoliendo, deja de tener efecto la unidad funcional y esa unidad funcional debería pasar algo, con lo cual no debería demolerse. Y debería ahí participar un agrimensor porque implica una modificación de un estado parcelario y debería ratificarse el plano de pH. Bueno, muy bien, no tenemos más preguntas, así que nada, gracias Germán, gracias Marina, cierran ustedes. Bueno, esperamos en realidad tanto Marina como la visita de Héctor Gentile, esperamos que hayamos podido responder o aclarar dudas que siempre surgen sobre estas cuestiones. Estamos a disposición del Instituto de Tasaciones y Peritajes para lo que dispongan, y bueno, y agradecerle a Graciela esta posibilidad de ampliar la charla y la convocatoria al resto de la provincia. Bueno, yo les agradezco a ustedes la generosidad de compartir esto, y bueno, a raíz de esto sale como conclusión de que hay que trabajar, que es una tarea profesional que merece tenerse en cuenta, que hay mucho de incumbencias y que sobre eso hay que trabajar mucho, así que es entre el ejercicio profesional y el tema de tasaciones. Bueno, veremos cómo trabajar en la transversalidad para que esto tenga más centro y más trabajo, ¿no? Y que sean mejoras para la matrícula. Totalmente, siempre tratar de generar más trabajo para la matrícula. Bueno, un gusto y esperamos que les haya servido. No, a ustedes, gracias. Enviamos la información. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.